Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y bueno, como ya viste, vamos a hablar de este tema tan interesante, cómo ser dueño de tu tiempo. Como estamos comentándote al principio de este programa, la verdad es que estar corriendo trae pues muchas cosas negativas para nosotros que vamos a ver en lo largo de este programa, así es que quédate con nosotros. Está con nosotros Carlos Sánchez Muñoz, él es psicoterapeuta cognitivo-conductual y es doctor en ciencias sociales. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto enorme en compartir, muchas gracias. Igualmente. Y bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio anónimo para empezar a abrir el tema. Y bueno, desde pequeño ha vivido con estrés, siempre se siente preocupado por todo lo que va a ocurrir mañana y siente que su cabeza le da vueltas queriendo resolver los problemas. ¿Te suena familiar? Acompáñame a verlo. Yo desde muy pequeño empecé a sentir las presiones de la vida, el estrés, las necesidades diarias, el estar pensando las noches qué voy a hacer para comer mañana, en dónde vamos a estar, qué vamos a hacer esto y el otro. Que a final de cuentas yo me sentía con la responsabilidad de ver por mi hermano, porque mis padres se separaron. Empecé a trabajar en una camioneta primero de pasajeros y desde ahí empecé a pararme muy temprano. Y es estar todo el día sentado, manejando, el estrés, el pelear con la gente, pelear con los automovilistas, el tener la presión de sacar la cuenta, tener la presión de pagar la gasolina, tener la presión de que te quede algo, todo eso al final del día es un estrés muy grande en el cual llega un momento en que explotas, ¿no? Entonces ya no sabes qué hacer. También empecé a sentir ansiedad porque el nada más estar pensando qué va a pasar mañana, qué voy a hacer mañana. Llegué a sufrir de taquicardias, de que mi mente siempre estaba pensando en qué va a pasar con mi hermano, conmigo, qué vamos a comer, todo eso. Y ahorita tengo dos trabajos, uno que es formal y otro es informal, pero digamos en el formal siempre me tengo que parar a las 4 de la mañana para salir a las 5, para llegar a mi trabajo a las 8, porque yo vivo en el Estado de México, entonces ya llego a mi casa a 10:30, 11 de la noche, entonces todo el día es estar en el trabajo, estar para allá y para acá, y realmente pues no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para nada. Entonces sí, mi vida siempre está muy acelerada, mi cabeza siempre está dando vueltas y pensando pues, queriendo resolver los problemas del mañana, siendo que todavía no llega, ¿no? Fíjense, qué interesante. Yo creo que hay como algunas frases que por supuesto que nos hacen resonancia a todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos impide ser dueños de nuestro tiempo? ¿Por qué tenemos tanta prisa? Carlos, el tiempo es un invento humano. Claro, fíjate qué interesante este ejemplo que nos dan el testimonio anónimo, porque demuestra cómo cada persona a veces ni siquiera podemos elegirlo. Él refiere unas circunstancias de vida que desde la infancia se le fueron impuestas y luego ese sistema de creencias no sabemos si él lo adquirió, tomar responsabilidad de su hermano y luego tener que trabajar. Y eso, fíjate qué interesante cómo fue cambiando su forma de pensamiento, su estado de ánimo y luego un impacto fisiológico. Entonces tenemos que entender qué es lo que nos genera este estrés. Entender que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales. Tenemos una parte biológica. Todos estamos condicionados a una respuesta neurofisiológica ante las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un estresor? Cuando yo tengo que enfrentarme por tiempo a resolver una circunstancia. Eso a nivel neurofisiológico cambia. Nosotros sabemos de una hormona que generamos que es la hormona del estrés, el cortisol, pero el cortisol fue diseñado de forma natural como un instinto de supervivencia. La sabana, los mamíferos, pues tenían una amenaza quizá 3 minutos y ya estaban condicionados. Pero ¿qué pasa cuando liberamos ese cortisol? Bueno, liberamos adrenalina, que la sangre se va a las piernas para poder correr, las pupilas se dilatan, pero no sin que traiga una consecuencia. Las arterias se cierran, porque si nos sentimos expuestos y nos atacan, así no nos desangramos. Entonces sabemos que eso eleva la presión arterial, la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona vive constantemente bajo el rush de la adrenalina, del estrés, de tener que enfrentar situaciones? Sin lugar a dudas va a traer un impacto en nuestra salud física, por supuesto en nuestro estado de ánimo. Él hablaba acerca de la ansiedad que le generaron los pensamientos, que es ese exceso de preocupación por el futuro. ¿Qué va a suceder? Y ese estado emocional de constante amenaza puede derivar en depresión y ansiedad. Entonces es muy importante cómo nos relacionamos ante las circunstancias. Regresando a esta parte del tiempo, al ser humano no nos marca lo que nos sucede. No es
las 24 horas que tenemos en el día, sino cómo respondemos, cómo nos vamos relacionando frente a cada una de esas cosas que nos van pasando durante el día. Claro. Oigan, me llama mucho la atención que, bueno, pues parece que valoramos mucho el tema de ser eficientes, de utilizar de manera correcta el tiempo, etcétera. Pero bueno, nos está haciendo mucho daño. O sea, a los seres humanos, estar viviendo así y estar viviendo con rapidez y siendo eficiente, inclusive decir en voz alta, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Es como así de wow, o sea, es una palomita para ti, ¿no? Sí. Fíjate qué interesante lo que tú mencionabas sobre el multitask, porque ahora las empresas inclusive lo buscan, ¿no? Cuando hacemos un perfil de puesto, una descripción de puesto y vemos esas competencias, soft skills, les llamamos, que buscamos en los candidatos, es que sea multitask. Una persona que sea capaz de estar atendiendo varios monitores, contestar llamadas, dar servicio al cliente, que puede estar en varias cosas, pero ¿realmente eso nos hace eficientes? Bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Investigaciones en Europa, en Alemania específicamente, por ejemplo, con el tema del celular, que se ha demostrado que una persona que va manejando a una velocidad de 50 kilómetros por hora, bastan 2 segundos para que se distraiga por 30 metros. O sea, el atender un aparato celular nos priva un 40% de nuestra productividad. Entonces, sabemos, por ejemplo, una persona que está atendiendo una clase y se empieza a ver sus redes sociales, se pierde 30% de ese mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿realmente los seres humanos estamos diseñados para ser multitask? ¿Realmente nos eficientizamos? ¿Realmente es algo que nos engrandece? ¿O qué tanto estamos mermando nuestra capacidad de concentración, de análisis, el pensamiento abstracto, la creatividad? ¿Y qué consecuencias va a tener en nuestra toma de decisiones, en nuestra asertividad y en nuestra eficiencia? Sabemos, por ejemplo, una investigación de la Universidad de Harvard, que aquellas personas que terminan su día y se dedican tan solo 15 minutos a meditar, a reflexionar sobre lo que hicieron durante el día, los vuelve más eficaces, más eficientes en lo que están haciendo. Entonces tenemos que replantearnos, reflexionar si realmente el ser multitask es algo que nos ayuda. ¿Y qué pasa cuando yo a mi cuerpo, mi trabajo, la autoexigencia es que todo el día yo tengo que estar en un tema de multitask? Por supuesto que sí lo voy a poder lograr. Tenemos ejemplos tan solo de la pandemia. ¿Qué pasa con los urgenciólogos? Aquellas personas que enfrentaron durante 2 años de la pandemia, especialmente el 2020, 2021, estar justamente atendiendo tantos casos de urgencia. Hoy sabemos las consecuencias del burnout. Personas con depresión, con ansiedad. Entonces, por supuesto que sí podemos estar bajo un constante estrés, pero ¿a qué consecuencias de nuestra salud física, de nuestra salud emocional? Sí, fíjate que me llama mucho la atención porque la palabra que sobresale es productividad, 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 ¿no? Y yo me pregunto si esa es la palabra que tendríamos que poner sobre la mesa. O sea, si yo le bajo el ritmo al estrés, ¿voy a ser más productiva? Pues no sé si eso quiero, ¿eh? Yo creo que yo lo que quisiera es ser más feliz y estar más tranquila, no ser más productiva. Pero vamos a ver, ahorita nos dicen, vamos a ver qué nos están diciendo en las redes. Carlos, le diste el clavo. Le contestaste a 2 de nuestros comentarios que hablan sobre ese tema, específicamente tecnología. Eusebio Suárez dice, se supone que vivimos en una era tecnológica que en teoría debería facilitar la vida del ser humano e irónicamente lo que menos tiene es tiempo para sí mismo gracias a esta tecnología. Y luego lo que mencionabas del tema multitask, Aline, hace muchos años cuando tenía 24 vivía muy estresada porque en mi familia me decían que el tiempo vuela, que teníamos que estudiar, trabajar, hacer muchas cosas antes de que llegáramos a viejos, pero eso me causó muchísima ansiedad y depresión hasta que por estar corriendo tuve un accidente y tenía la idea pues de que no iba a morir haciendo este tipo de cosas y a este ritmo de vida. Muchísimas gracias a Rosa. Le mandamos un beso enorme desde acá, desde el Foro de Diálogos. Y bueno, Carlos, adelante, por favor. Sí, muy interesante lo que dice Rosa y conectando con las redes sociales, cómo esta parte de el vivir deprisa ha sido una transformación en la cultura y el pensamiento del ser humano, ¿no? No era lo mismo en la Edad Media que había el
reloj de sol en la Plaza del Pueblo y cómo era esa relación con el tiempo, un cambio de paradigma después de la Segunda Guerra Mundial con esa cultura del just in time, ¿verdad? De la innovación, de tomar el control de los tiempos, luego tener el reloj análogo. Pero, ¿qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Por qué vivimos bajo ese rush de adrenalina y por qué se vuelve tan adictivo? Porque nuestro cerebro tenemos un mecanismo de recompensa, que cada vez que recibimos un estímulo hay una gratificación, liberamos altas dosis de dopaminas y de endorfinas. Entonces esto se vuelve muy adictivo, ¿no? Estar viendo un video, un TikTok, un YouTube, un short, entonces eso nos va generando mucha adicción. Esto se ha permeado desde los 70s con un cambio cultural de el microwave, la cultura de los 5 minutos, ¿no? Hágalo usted mismo, en 5 minutos ya tienes tu comida, en 2 minutos puedes lograr esto, pero ahora hemos pasado de los minutos a los segundos y como bien nos lo decía Rosa, pues eso lamentablemente ha permeado el tema de las relaciones. Ahora tienes en tu dispositivo, antes la gente se daba el tiempo de ir a una plaza, darle la vuelta al parque, intercambiar miradas, todo un proceso de ligue, de cortejo, de 2, 3 salidas, conocerte. Ahora no, tienes la aplicación, el Tinder en tu celular y entonces rápido decides en fracción de segundos sí, no, y todo es muy rápido. Pero esto, ¿cómo permea nuestro cerebro? Está trayendo cambios en nuestra estructura neurofisiológica, en neuroanatómica. Por ejemplo, sabemos que la materia gris, por estudios de imagenología, tomografías, la parte de la corteza del cerebro se va adelgazando. Cuando una persona está bajo constante estrés, esta parte se va adelgazando. Por ejemplo, hemos visto en contraste una persona que practica la meditación, ese tiempo de darse a mí mismo, vemos que no es un desperdicio de tiempo, sino más bien es un tiempo, por ejemplo, la memoria de corto plazo se favorece a largo plazo por medio de esa irrigación de sangre, de la oxigenación, de la relajación. Esto de la que meditación. dijiste de que se adelgaza, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué afecta, qué nos hace a nosotros como seres humanos que se adelgace? ¿Qué nos produce? Va a tener diferentes impactos. Uno, puede propiciar enfermedades neurodegenerativas como la pérdida de la memoria, estar en algunos casos vinculado a un mayor crecimiento del Alzheimer. Inclusive una asociación mexicana de la lucha contra el Alzheimer ha investigado cómo en sus tratamientos a través de la relajación, del yoga, del mindfulness, se fortalece la corteza cerebral. Entonces, una persona que está en el aquí, en el ahora, en el presente, se vuelve más analítico, reflexivo, creativo, puede ser más asertivo, inclusive mayor inteligencia emocional, poder tener un mayor control de sí mismo. Esa parte de que el lóbulo frontal pueda tener un mayor control de nuestra amígdala. Entonces, esa parte de cómo yo me relaciono con el tiempo y cómo yo voy a estar reaccionando va a traer cambios en mi salud, pero también en mis relaciones. Claro. Y nos invita a eso, a reflexionar. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Qué tiempo les estoy dando? ¿Cuánto tiempo me tomo? Porque hay relaciones express. Claro, es importantísimo. Creo que es muy importante que podamos distinguir cómo en medio de esta cultura que nos está permeando de la inmediatez, de todo rápido, cómo mantener nuestra paz, nuestra tranquilidad. Tenemos que entender que si el ser asertivos en el tiempo no significa estar relajados, estar todo el tiempo como flojeando o ser despreocupados. No, por el contrario, como bien lo dice un sabio proverbio, más que oro, el tiempo es vida. Si tú pierdes el tiempo, pierdes la vida. Y por supuesto que hay circunstancias, por ejemplo, un joven universitario que está en una universidad de alto rendimiento, que se esfuerza por sacar resultados, por un crecimiento laboral, una situación familiar. Dices, bueno, pero ¿cómo le hago para lidiar con este estrés? Bueno, entonces tenemos que distinguir un equilibrio. Creo que la cultura slow nos ayudó a reflexionar, a replantearnos esta parte de nuevamente reconectarme, ser tranquilo, pero no significa ser pasivo. Yo puedo estar, por ejemplo, a punto de iniciar una competencia de alto rendimiento y mantener la paz, la tranquilidad. Inclusive una persona que va a hacer algo muy importante, es muy importante tener un equilibrio interno, una paz interior. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio y esa sabiduría de poder, en medio de la adversidad y de las circunstancias difíciles, aprender a mantener este equilibrio de paz interior. Importantísimo. Claro, creo que esto nos invita a una reflexión. Estos datos que nos daban en el corte de las horas, datos duros, también nos invita, bueno, a enfocarnos no en el problema, sino en la solución. Y como lo decía al final de la reflexión, de la cápsula, gracias,
bueno, ¿qué hago? Yo les daría 5 consejos prácticos para poder administrar nuestro tiempo. Y lo primero es que yo tengo que saber muy claro cuál es mi misión, mi visión en esta vida, qué es lo que yo quiero. Porque si yo no tengo claro para dónde voy, cuáles son mis prioridades de vida, alguien más me las va a establecer. Una empresa, una marca, la sociedad, un familiar, un hijo, diferentes circunstancias me van a jalar. Entonces yo tengo que saber qué quiero en este momento de mi vida. Y en función de eso yo tengo que hacer una lista de prioridades. A ver, porque todos tenemos 24 horas. Entonces tenemos que analizar qué es lo que yo voy a priorizar y en eso yo voy a tener que aprender a decir no. No a una persona, no, esto no lo puedo hacer ahora. Entonces tengo que aprender a decir no. Pero muy importante comprometerme. La clave del éxito en esta vida es 1% inspiración, 99% transpiración. Hay un proverbio que me encanta, hay que planear el trabajo y trabajar ese plan. Lo tengo que ejecutar, hacer conforme a lo que yo dije que iba a hacer. Entonces, si yo me programo mi trabajo, mi día, me voy a ser más eficiente y vamos a ver que sí nos va a dar tiempo para poder equilibrar ese estilo de vida en el cual yo puedo tener tiempo de calidad con esas personas que yo decido compartirlo, familia, amigos, darme el tiempo para mí mismo, para nutrirme bien, para hacer ejercicio, para hacer un deporte, para practicar la espiritualidad. Entonces es muy importante que yo pueda organizar mi día para entonces ser más eficiente y por ende más feliz. Les invitaría a todos a reflexionar en qué están reflejando el tiempo, porque para algunas personas el tiempo puede ser un reflejo de algo biológico no resuelto. Es decir, hay algunos trastornos como de ansiedad que son carne de cultivo, caldo de cultivo, algún método de trabajo, un jefe puede potencializarlo. Hay personas que disfrazan el trastorno con déficit de atención, hiperactividad, con esta cultura de siempre estar haciendo multitareas. Entonces tenemos que tener mucha atención en qué una depresión ansiosa, qué cosas emocionalmente, bioquímicamente no estoy resolviendo y cómo se manifiestan a través de mi relación con el tiempo. Pero también reflexionar por qué hago las cosas. Me estoy comprando las expectativas de mis padres, esa parte de la expectativa de la mamá que tenía que hablar 4 idiomas, ser muy buen atleta, tener un alto crecimiento. Es mi sueño, es mi ideal. Entonces, es muy importante que lo trabajemos en terapia, que resolvamos, o sea, todos, por supuesto, podemos estar orientados al logro, pero ¿qué nos motiva? Muchísimas gracias.